Durante años creí tener un matrimonio sólido, discreto y respetable, construido sobre confianza y estabilidad. Nunca fui de las que revisan teléfonos ni cuestionan agendas, porque siempre pensé que la base de todo era la lealtad mutua. Éramos una pareja tranquila, sin dramas ni escándalos, admirada por amigos y familiares por nuestra aparente armonía. Pero esa noche, al sentarme en aquella mesa, con una copa de vino frente a mí y una sonrisa tensa en los labios, sentí que algo estaba a punto de romperse. Lo que no sabía era que, en menos de una hora, mi mundo entero se derrumbaría con una sola conversación que jamás estuvo dirigida a mí. Pero antes de continuar, verifica si ya te has suscrito al canal, deja un like y dime en los comentarios desde donde estás viendo mi historia, me encantaría saber hasta dónde ha llegado. Mi marido trabajaba en una empresa de importación y exportación y últimamente hablaba mucho de cerrar un acuerdo importante con un cliente japonés. Lo mencionaba en casi todas las comidas, siempre con entusiasmo medido y gestos serios, como si se tratara de un paso crucial para su carrera. Decía que ese trato podría significar un ascenso, un nuevo nivel de estabilidad, tal vez incluso un cambio de ciudad. Yo lo escuchaba con atención, admirando su dedicación, sin imaginar que ese supuesto éxito escondía una verdad mucho más personal. Su voz transmitía ambición, pero ahora entiendo que también escondía una urgencia por cerrar un ciclo que ya no me incluía. Una tarde, me dijo que ese cliente quería conocer a la esposa ejemplar de la que él siempre hablaba, y me invitó a una cena de negocios en un restaurante elegante del centro. Usó un tono liviano, casi casual, como si se tratara de un simple compromiso más, pero noté algo distinto en su forma de mirarme. Me lo pidió con una sonrisa forzada, como quien propone algo inevitable, esperando una aceptación automática. Dijo que sería una buena impresión para el cliente y que solo debía acompañarlo, sin más complicaciones. Yo, sin sospechar nada, acepté con naturalidad, pensando que era parte del papel que siempre había jugado sin cuestionar. Acepté sin sospechar nada, pensando que sería solo una formalidad, una cena correcta, con sonrisas forzadas y conversaciones superficiales sobre trabajo. Me pareció una oportunidad para apoyar su momento profesional, una muestra de compañerismo. Imaginé una velada predecible, con brindis por futuros contratos y promesas de colaboración internacional. No pensé, ni por un segundo, que esa cena pondría fin a la idea que tenía sobre nosotros. Me preparé con la misma calma con la que había vivido los últimos años, creyendo que conocía al hombre con el que compartía la vida. Elegí un vestido sobrio, elegante, y me preparé con la intención de acompañarlo, escuchar y no intervenir más de lo necesario, como tantas veces antes. Me maquillé con cuidado, sin exageraciones, buscando estar presentable, sin robarle protagonismo. Había aprendido a ser su sombra elegante, su adorno silencioso en reuniones importantes. Mientras me miraba al espejo, sentí un leve nudo en el estómago, pero lo ignoré pensando que era solo nervios comunes. Ahora sé que mi intuición intentaba decirme algo que mi mente aún no quería aceptar. Lo que mi marido no sabía, y que yo había mantenido en silencio durante años, era que hablaba japonés con fluidez gracias a mis estudios universitarios y a un intercambio académico. Había pasado un año en Kioto durante mi juventud, sumergida en una cultura que me transformó y me enseñó a observar sin interrumpir. Era un capítulo que él nunca quiso escuchar completo, porque cualquier historia que no lo tuviera como centro parecía incomodarlo. Así que guardé ese conocimiento para mí, como quien conserva un tesoro inútil. Jamás imaginé que algún día sería la llave para descubrir su verdadera cara. Nunca se lo conté porque él siempre minimizaba mis logros, y aprendí que, con él, era mejor no destacar demasiado. Cada vez que hablaba con entusiasmo de mis proyectos o de mis habilidades, él cambiaba de tema o respondía con comentarios fríos. Con el tiempo, dejé de compartir mis avances, mis sueños, mis ideas, hasta que me convertí en una versión más silenciosa de mí misma. En su mundo, yo debía ser funcional, decorativa, siempre disponible pero nunca protagonista. Y yo, por amor o por costumbre, me adapté a ese molde sin protestar. Llegamos al restaurante y desde el primer momento noté una tensión extraña en su actitud. Estaba nervioso, rígido, como si estuviera actuando un papel. Miraba el reloj con insistencia,
acomodaba su corbata aunque ya estaba perfecta y no dejaba de repasar frases en voz baja. Yo lo observaba con atención, preguntándome si era por el cliente o por algo más profundo que aún no podía ver. Intenté calmarlo con una sonrisa, pero apenas respondió, demasiado enfocado en controlar cada detalle. En ese instante, algo en mi interior empezó a prepararse para una noche fuera de lo común. El cliente japonés llegó puntual, educado, impecable, y nos saludó con una inclinación de cabeza antes de sentarse frente a nosotros. Su presencia imponía respeto sin necesidad de palabras, con esa elegancia sobria que solo algunos saben sostener. Me miró con cortesía, reconociéndome como parte del evento, pero sin mayor interés al principio. Mi marido lo recibió con una mezcla de admiración y ansiedad, como si todo dependiera de esa noche. Yo observaba cada gesto con atención, guardando cada detalle en mi memoria sin saber aún por qué. Durante los primeros minutos, la conversación fue en español e inglés, hablando de negocios, plazos y números, todo aparentemente normal. Intercambiaban frases cuidadosas, términos técnicos, y brindaban con moderación por los avances alcanzados. Todo parecía seguir el guión de una reunión formal, sin desviaciones ni sorpresas. Yo asentía de vez en cuando, sonriendo, como se espera de la esposa perfecta. Pero algo en la voz de mi marido, un tono más relajado de lo habitual, comenzó a incomodarme de forma casi imperceptible. Yo permanecía en silencio, sonriendo con educación, observando los gestos de mi marido y notando cómo evitaba mirarme directamente. Había algo en su postura, en sus pausas, en sus respiraciones contenidas, que me hacían sentir que no quería que yo estuviera allí. No era timidez ni nerviosismo, era molestia, casi impaciencia, como si mi presencia le estorbara en un plan cuidadosamente diseñado. Y aún así, yo seguía allí, fiel al papel que me había adjudicado durante años, sin interrumpir. Hasta ese momento, aún no sabía cuán necesaria era mi quietud para descubrir toda la verdad. En un momento, el cliente comenzó a hablar en japonés, y mi marido cambió de idioma de forma natural, convencido de que yo no entendía nada. Su voz se volvió más suelta, más confiada, como si acabara de cerrar una puerta y se sintiera a salvo del peligro. Yo bajé la mirada ligeramente y asentí con suavidad, reforzando la idea de que no podía seguir la conversación. Dentro de mí, cada palabra que entendía era un golpe silencioso, una grieta que empezaba a abrirse con rapidez. Supe, desde ese instante, que debía escuchar hasta el final sin delatarme. Fue entonces cuando decidí quedarme en silencio y fingir, como tantas veces, que no comprendía, solo para escuchar. Cada palabra era una pieza en un rompecabezas que empezaba a mostrar una imagen que yo jamás imaginé. No moví un solo músculo más de lo necesario, respirando con calma y ocultando mi temblor bajo la mesa. No se trataba solo de entender el idioma, sino de aprender lo que él realmente pensaba cuando creía que no lo vigilaban. Y en ese juego de apariencias, por primera vez, yo llevaba ventaja. Al principio, hablaban del contrato, pero poco a poco el tono de mi marido cambió, se volvió más relajado, demasiado relajado. Empezó a bromear, a reírse con un descaro que nunca mostraba delante de mí, como si esa mesa fuese un escenario libre de reglas. El cliente respondía con diplomacia, pero yo notaba que algo en sus ojos también se endurecía. Era evidente que mi esposo se sentía dueño del momento, sin saber que él mismo estaba exponiendo su verdadera naturaleza. Cada frase suya abría una nueva herida, pero también una nueva claridad. Escuché cómo mi marido se reía en japonés y hacía comentarios que ya no tenían nada que ver con negocios. Hablaba de su vida personal con una ligereza sorprendente, como si el cliente fuera un viejo amigo y yo una figura decorativa sin importancia. Hacía observaciones sobre su vida familiar, usando palabras como cómoda, útil, ordenada, y eludía cualquier mención de afecto o respeto. En su voz no había rencor, solo una indiferencia calculada que me heló la sangre. Yo sabía que no podía intervenir, cada segundo de silencio me revelaba más que cualquier confrontación. De pronto, lo oí decir una frase que me hizo sentir un frío inmediato en el estómago, como si el aire desapareciera del lugar. Su voz sonó firme, casi orgullosa, al describirme como solo una fachada,
alguien conveniente para mostrar estabilidad y seriedad frente a sus socios. Dijo que le servía para ciertas reuniones, ciertos eventos, pero que fuera de eso no influía en su vida real. En ese momento, supe que lo que estaba oyendo no era un error ni un malentendido, sino una verdad cruda. Y yo estaba allí, testigo invisible del desprecio disfrazado de éxito. Sentí como mi cuerpo se tensaba, pero mantuve la mirada baja y las manos firmes sobre la mesa, obligándome a no reaccionar. Cualquier movimiento podía delatarme, cualquier gesto podía arrebatarme la única ventaja que tenía, el silencio. Mi corazón golpeaba con fuerza, pero mi rostro seguía sereno, como si nada hubiese cambiado. Me aferré a mi copa de agua como si fuera un ancla, concentrándome en no dejar escapar ninguna palabra. La traición no era nueva en el mundo, pero descubrirla así, en vivo y sin defensa, era devastador. El cliente respondió con una risa incómoda, como si no supiera cómo reaccionar ante una confesión tan cruda. Miró de reojo en mi dirección, tal vez preguntándose si yo había entendido algo, pero mi expresión no le dio ninguna pista. Mi marido siguió hablando como si nada, ajeno a la tensión que acababa de crear, convencido de su impunidad. Para él, esa noche era solo una transacción más, una celebración anticipada de una vida sin obstáculos. Para mí, era el principio del fin de todo lo que habíamos construido. Entonces mi marido añadió que llevaba años planeando rehacer su vida y que, después de cerrar el negocio, todo sería más fácil. Lo dijo con una ligereza cruel, como si estuviera hablando de cambiar de auto o de mudarse de ciudad. Describió su futuro sin mí con una claridad que me dejó sin aliento, mencionando viajes, nuevas metas y una libertad que, según él, ya merecía. Yo seguía inmóvil, con cada palabra tatuándose en mi memoria, incapaz de ignorar lo que estaba oyendo. Aquello no era una crisis, era una sentencia. Escuché cómo hablaba de mí como si yo no estuviera sentada allí, como si fuera un objeto, una carga, una estrategia. Usó términos fríos, calculadores, como si estuviera explicando una jugada en un tablero de ajedrez. Hablaba de mí en pasado, como si ya me hubiera borrado, como si mi presencia fuera solo una formalidad más antes de cerrar su nuevo ciclo. Y el cliente, aunque desconcertado, no lo contradijo, asentía, atrapado en la incomodidad. Yo, en cambio, grababa cada palabra con una precisión dolorosa. Dijo que yo no sospechaba nada, que era demasiado confiada, demasiado ingenua para darme cuenta de lo que realmente pasaba. Esa fue la frase que más me hirió, porque en ella reconocí el desprecio disfrazado de arrogancia, la certeza de que yo jamás descubriría su juego. Lo dijo entre risas, con una seguridad tan ofensiva que me hizo apretar los dientes para no reaccionar. No se trataba solo de traición, sino de burla, de subestimarme con una certeza insoportable. Y fue entonces cuando supe, sin ninguna duda, que esa noche cambiaría mi vida para siempre. Sentí una mezcla de humillación, rabia y tristeza tan intensa que tuve que morderme la lengua para no romper en llanto. Me dolía no solo lo que decía, sino la forma en que lo decía, con esa seguridad cruel que solo tienen quienes creen tener el control absoluto. Era como si me despojara de toda dignidad sin ni siquiera levantar la voz, usando solo palabras suaves cargadas de desprecio. En ese instante, entendí que el amor que alguna vez hubo había muerto hacía mucho, aunque yo no lo hubiera notado. Pero también supe que, por primera vez, no iba a quedarme callada para siempre. Lo más doloroso fue oírlo decir que llevaba meses viendo a otra mujer y que conmigo solo mantenía las apariencias. Lo dijo con una normalidad escalofriante, como si se tratara de un dato más dentro de una presentación de negocios. Describió a esa mujer como alguien más acorde con su estilo de vida actual, más libre, menos limitante. Yo seguía sentada frente a él, fingiendo desconocimiento, tragando la náusea que me subía desde el pecho. No era solo la traición lo que dolía, sino el desprecio absoluto por todo lo que habíamos compartido. Cada palabra caía como un golpe directo, destruyendo años de recuerdos que, hasta ese momento, yo creía reales. Las vacaciones, los aniversarios, las conversaciones nocturnas, todo se convertía en mentira bajo esa nueva luz. Empecé a repasar mentalmente cada gesto suyo, cada distancia disimulada,
cada excusa absurda que yo había aceptado sin cuestionar. La verdad estaba allí, expuesta en otra lengua, creyéndose a salvo, y yo la absorbía en silencio. Ya no era solo una cena, era el fin de una versión completa de mi vida. A pesar de todo, seguí fingiendo, levanté mi copa, bebí un sorbo de agua y mantuve la compostura. Sabía que no era el momento de romper, que aún no había terminado de escucharlo todo. Cada segundo de autocontrol era un escudo, una promesa interna de que mi respuesta sería mucho más fuerte que cualquier reacción impulsiva. No iba a darle la satisfacción de verme derrotada frente a su cliente, no iba a regalarle mi dolor. Esa noche no lloraría, estaba construyendo, sin que él lo supiera, el comienzo de mi salida. Mi marido me miró brevemente, confiado, convencido de que yo no había entendido ni una sola palabra. Su rostro mostraba una calma falsa, una arrogancia disfrazada de seguridad, como si ya tuviera todo resuelto. Me sonrió de forma mecánica, casi con lástima, como si yo fuera un accesorio que pronto quedaría obsoleto. Yo sostuve su mirada por un segundo, sin alterar mi expresión, sin permitir que viera el fuego que ya ardía dentro de mí. Él no lo sabía aún, pero acababa de cometer el peor error de su vida. En ese instante tomé una decisión silenciosa, no iba a confrontarlo allí, no iba a darle el espectáculo que no merecía. Me prometí esperar el momento justo, prepararme en silencio, con estrategia y calma, como él jamás esperaría de mí. Por primera vez, no reaccioné desde la emoción, sino desde una nueva claridad que me sorprendía. Sabía que el dolor vendría después, pero también sabía que ya no era una víctima, sino una mujer que acababa de despertar. Y ese despertar sería mi mayor venganza. La cena continuó, pero para mí el tiempo se había detenido, solo contaba los minutos para salir de ese lugar. Cada palabra en español me sonaba lejana, sin peso, como si ya no perteneciera a esa conversación. Fingía sonreír, asentía cuando era necesario, pero mi mente estaba en otro sitio, tejiendo un plan. No escuchaba elogios ni proyecciones de futuro, solo el eco constante de la traición repitiéndose en mi cabeza. Y en medio de todo, la certeza de que esa noche no se me olvidaría jamás. Cuando el cliente se levantó para ir al baño, mi marido suspiró aliviado, como si se hubiera quitado una máscara pesada. Lo vi relajarse de golpe, estirarse en su asiento y beber el último trago de su copa con una sonrisa autosuficiente. Era el gesto de alguien que cree haber superado una prueba difícil, que se siente ganador antes del final del juego. Yo lo observaba con atención renovada, viendo por primera vez al hombre que se escondía detrás de los trajes y las palabras medidas. Y ese hombre me resultaba profundamente ajeno. Yo observaba cada gesto suyo con nuevos ojos, viendo por primera vez al hombre que realmente era. Ya no lo veía como esposo, ni como compañero, sino como un extraño con el que había compartido demasiados años de mi vida. Cada movimiento suyo me resultaba estudiado, cada sonrisa, falsa, todo encajaba en una imagen que él había construido con precisión. Me preguntaba cuántas veces antes había dicho cosas similares sin que yo lo supiera, cuántas verdades se habían perdido en mi silencio. Pero esta vez no sería una más, esta vez, yo tenía la verdad de mi lado. Al despedirnos, el cliente japonés me miró con una expresión extraña, casi compasiva, como si sospechara algo. Fue una mirada fugaz, pero cargada de una incomodidad que no había estado presente al inicio de la noche. Tal vez comprendió más de lo que aparentaba, tal vez supo que yo entendía cada palabra, aunque no dijera nada. No dijo nada fuera de lugar, solo se inclinó con respeto, pero sus ojos me hablaron con una profundidad que nunca olvidaré. Fue el único gesto sincero que recibí en toda esa cena. De camino a casa, mi marido hablaba animado sobre el éxito de la reunión, sin notar mi silencio absoluto. Hablaba de números, de proyecciones, de viajes futuros, como si todo estuviera bajo control, como si nada hubiera cambiado. Yo asentía de vez en cuando, sin mirarlo, fingiendo distracción mientras mi mente repasaba cada palabra dicha en japonés. Él no notaba el abismo que se había abierto entre nosotros, su seguridad era su punto ciego. Y yo, sentada a su lado, ya no era la misma mujer que había llegado con él al restaurante.
Yo miraba por la ventana del coche, sintiendo como una versión de mí misma se despedía para siempre. La mujer confiada, paciente, dócil, se iba apagando poco a poco, como una vela que ya no tenía razón de seguir encendida. En su lugar, nacía otra más fuerte, más consciente, que ya no iba a aceptar migajas disfrazadas de amor. No sabía aún qué haría ni cómo, pero tenía claro que no volvería a cerrar los ojos frente a la verdad. Y esa certeza me daba más fuerza que cualquier promesa rota. Esa noche, fingí estar cansada y me acosté temprano, mientras él seguía hablando por teléfono en otra habitación. Desde la cama, escuchaba fragmentos de su conversación, tonos bajos, risas suaves, frases en clave que ya no me confundían. Cerré los ojos, no para dormir, sino para concentrarme en lo que venía, en lo que debía hacer sin margen de error. No iba a precipitarme, no iba a actuar desde la rabia, iba a construir mi salida con la misma calma con la que él había construido su mentira. Porque ahora yo también sabía cómo fingir. Al cerrar los ojos, revivía cada frase en japonés, cada risa, cada desprecio oculto en palabras educadas. Repetía mentalmente sus frases, memorizándolas con precisión, asegurándome de no olvidar ni una sola palabra. No lloré, ya no me salían las lágrimas, solo un frío profundo que se instaló en mi pecho como una armadura. Me sentía traicionada, sí, pero también lúcida, decidida, extrañamente tranquila. Él había hablado creyendo que tenía el control, sin saber que me estaba dando la llave para derrumbarlo. Al día siguiente, actué con normalidad, pero por dentro ya estaba planificando mi salida. Preparé el desayuno, respondí con sonrisas suaves, y fingí interés en sus historias como si nada hubiese pasado. No era hipocresía, era estrategia. Él me había enseñado a callar, y ahora usaría su propio método contra él. Cada gesto mío era parte de una obra silenciosa, donde yo escribía el guión sin que él lo notara. Y en esa actuación perfecta, descubrí una fuerza que jamás supe que tenía. Comencé a revisar documentos, cuentas bancarias y contratos que hasta entonces había ignorado por confianza. Entré a correos antiguos, buscadores de archivos, y encontré más señales de su doble vida, escondidas a plena vista. No necesitaba espiarlo, todo estaba ahí, solo que yo nunca había querido mirar con atención. Esa búsqueda, lejos de romperme, me fue armando por dentro, devolviéndome el control que creía perdido. Cada dato era una pieza de un plan que pronto iba a ejecutarse. Descubrí movimientos financieros que confirmaban que llevaba tiempo preparando su nueva vida sin mí. Había transferencias periódicas, pagos a cuentas desconocidas, retiros estratégicos que coincidían con sus viajes de trabajo. Incluso encontré reservas de hoteles y correos con nombres femeninos que no eran contactos laborales. Ya no había dudas, ni margen para explicaciones, todo estaba documentado con una frialdad aterradora. Y lejos de paralizarme, esa evidencia me dio una claridad feroz. Lejos de paralizarme, eso me dio claridad y una fuerza que no sabía que tenía. Dejé de preguntarme, ¿por qué? Y empecé a preguntarme, ¿cómo y cuándo? Sabía que no podía confiar en nadie más, que esta era una batalla silenciosa y solitaria, pero necesaria. Por primera vez en años, me sentí en control de mi vida, aunque el dolor aún estuviera latente. Ya no era víctima de su traición, sino autora de mi propia reconstrucción. Busqué asesoría legal en silencio y empecé a organizar mis propios recursos. Consulté con una abogada discreta, de confianza, que supo escuchar sin juzgar y actuar sin escándalo. Le llevé copias de todo lo que había encontrado, detallando fechas, cifras, nombres, todo. Ella me explicó cada paso, cada derecho, cada posibilidad, y yo asentía con determinación. Esta vez no iba a dejar que él tomara todas las decisiones. Mientras tanto, él seguía tratándome con una falsa normalidad, creyendo que yo seguía ciega. Me hablaba de sus planes, me pedía que organizara cenas, incluso me ofrecía pequeños regalos como si todo estuviera en equilibrio. No sospechaba ni por un segundo que cada sonrisa mía era medida, que cada palabra que respondía estaba calculada. Vivía en su burbuja de autosuficiencia, mientras yo trabajaba en silencio desde adentro. Y cuanto más fingía él,
más claro se volvía para mí que ya no había nada que salvar. Mi amor, que decía ahora me sonaba vacío, ensayado, casi ridículo. Era una repetición automática, carente de emoción, como si lo dijera por costumbre, sin saber siquiera lo que significaba. Yo lo escuchaba sin responder, sin confrontarlo, dejando que creyera en su teatro barato. Él no se daba cuenta de que esa frase, que antes me abrigaba, ahora solo confirmaba lo poco que me conocía. Porque si me hubiera conocido de verdad, habría sabido que mi silencio ya no era sumisión, sino estrategia. Un mes después, cuando el contrato con el cliente japonés se cerró oficialmente, su actitud cambió. Ya no intentaba ser encantador, ya no me incluía en sus planes, ni fingía entusiasmo al llegar a casa. Empezó a pasar más tiempo fuera, con excusas vagas, y su paciencia se volvió escasa. Me hablaba con un tono impersonal, distante, como si ya no valiera la pena disimular nada. Fue entonces cuando entendí que él creía que ya me había vencido. Se volvió distante, impaciente, como si ya no necesitara fingir tanto. Dejaba los platos sucios, no ocultaba los mensajes en su celular, ni siquiera me decía con quién iba cuando salía. Lo observaba con una mezcla de asombro y lástima, viendo cómo su arrogancia lo hacía bajar la guardia. Estaba tan seguro de su superioridad, que no podía ver que cada descuido era una ventaja para mí. Y en esa ceguera suya, yo construía mi libertad con pasos firmes. Fue entonces cuando decidí enfrentar la verdad, pero en mis propios términos. Ya no quería vengarme ni destruirlo, solo quería recuperar mi lugar en el mundo sin que su sombra me alcanzara. No iba a gritar ni a llorar frente a él, iba a devolverle su desprecio con elegancia. Esperé el momento justo, cuando él estuviera más cómodo, más confiado, más expuesto. Porque lo que yo tenía para decir no necesitaba escándalo, solo precisión. Una noche, durante la cena en casa, le hablé en japonés por primera vez. Usé el mismo tono con el que él se había burlado de mí aquella vez, pausado, cortante, imposible de malinterpretar. Mencioné cada frase, cada palabra que él había dicho en esa mesa del restaurante, sin cambiar una sola sílaba. Vi cómo su tenedor quedó suspendido en el aire y cómo la sangre desaparecía de su rostro. Por fin, el silencio cambiaba de dueño. Vi cómo el color desaparecía de su rostro en segundos, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Parpadeaba sin saber qué decir, intentando encontrar alguna explicación lógica para lo imposible. En su mirada vi por primera vez miedo, pero no miedo a perderme, sino a haber perdido el control. Y entendí que el poder que él había tenido sobre mí se había evaporado por completo. En ese instante, yo era la única dueña de la verdad. Le repetí exactamente las palabras que había dicho de mí en aquella cena de negocios. No grité, no exageré, no adorné nada, solo se las devolví, una por una, con la misma frialdad con la que él las había pronunciado. Fue como si le arrojara un espejo al rostro, obligándolo a verse sin filtros ni excusas. Cada frase lo hundía un poco más en su vergüenza, y esta vez no tenía cómo escapar. Él sabía que no había error, que no podía culpar a nadie más. Intentó negarlo, luego justificarse, y finalmente guardar silencio, derrotado. Primero dijo que lo había malinterpretado, después que solo era una exageración para cerrar el trato. Pero su voz ya no tenía fuerza, y sus argumentos se desmoronaban antes de salir de su boca. Finalmente, bajó la mirada y no dijo nada más, sabiendo que cualquier palabra solo lo hundiría más. Ya no estaba frente a la mujer que él conocía, y lo entendía con una claridad brutal. Le dije que lo había escuchado todo y que, desde ese momento, nada volvería a ser igual. Que no necesitaba que él lo admitiera, porque ya lo había visto todo con mis propios ojos y oído con mis propios oídos. Le dejé claro que no iba a gritar, ni a suplicarle, ni a pedirle explicaciones que no me debía. Yo no estaba allí para mendigar amor, sino para marcar el final de una historia que él había destruido con sus propias manos. Y lo dije con la firmeza que solo da la verdad. No grité ni lloré, hablé con calma, con una serenidad que lo desconcertó. Él esperaba una escena, una explosión, algo que le permitiera victimizarse o justificar su conducta, pero no encontró nada.
Solo una mujer firme, que ya no pedía explicaciones ni buscaba razones, porque las tenía todas. Mi voz fue mi escudo, mi dignidad, y en ese momento, entendí que nunca había tenido tanto poder sobre mi propia vida. Su silencio no me dolía, me confirmaba que todo lo que necesitaba saber ya lo sabía. Esa misma semana, inicié el proceso de separación con pruebas claras y asesoría legal sólida. Llevé todo en orden, paso a paso, con la cabeza fría y el corazón enfocado en la libertad que me esperaba. No hubo necesidad de amenazas ni discusiones, los documentos hablaban por sí solos. Él intentó negociar, luego manipular, pero ya era tarde, el control que ejercía sobre mí se había evaporado. Yo ya no era su esposa sumisa, sino una mujer que había despertado con los ojos bien abiertos. Su amante dejó de ser un secreto cuando todo salió a la luz, y su imagen impecable empezó a resquebrajarse. La fachada del marido exitoso y ejemplar se cayó con el primer documento, la primera audiencia, el primer comentario entre conocidos. Ella también descubrió que él no era lo que prometía, y la historia perfecta que habían imaginado se volvió incómoda y frágil. Mientras él intentaba salvar apariencias, yo avanzaba con dignidad, sin mirar atrás. La verdad, al final, se encargó de desnudarlo ante todos. Yo, en cambio, recuperé una seguridad que había perdido durante años sin darme cuenta. Empecé a mirarme de nuevo al espejo sin buscar aprobación en otros ojos, solo en los míos. Me reconocí más fuerte, más completa, y sobre todo más libre de todo lo que antes me limitaba. Ya no necesitaba validación externa, ni el permiso de nadie para ser quien era. Mi historia, por fin, me pertenecía solo a mí. Volví a priorizar mi carrera, retomé proyectos y oportunidades que había dejado de lado por él. Lo que antes parecía imposible por falta de tiempo o apoyo, ahora se abría como un nuevo camino lleno de posibilidades. Volví a estudiar, a crear, a conectar con personas que me inspiraban de verdad. Cada paso que daba fuera de esa relación me devolvía una parte de mí que había estado dormida. Ya no vivía en función de un matrimonio, sino de mis propios sueños. El divorcio fue duro, pero justo, y por primera vez sentí que estaba defendiendo mi dignidad. No peleé por venganza, sino por respeto propio, por lo que merecía después de tantos años de entrega silenciosa. Firmar esos papeles fue cerrar una etapa, no con rencor, sino con una firmeza que me costó mucho construir. Él se fue con lo que quedaba de su reputación, y yo me quedé con algo mucho más valioso, mi paz. No fue el fin de un amor, fue el principio de una vida sin mentiras. Aprendí que el silencio puede ser una estrategia poderosa cuando se usa con inteligencia. No todos los gritos sanan, no todas las verdades necesitan ser lanzadas con furia. A veces, observar, esperar y actuar en el momento justo puede cambiarlo todo. Callar no siempre es rendirse, a veces, es el arma más eficaz cuando uno está rodeado de falsedad. Y yo supe convertir ese silencio en mi mayor aliada. Meses después, me encontré a mí misma viviendo sola, pero en paz, sin mentiras alrededor. No había ruido, ni discusiones, ni apariencias que sostener, solo yo y la tranquilidad de una verdad asumida. Aprendí a disfrutar de mi espacio, de mis rutinas, de mis decisiones sin rendir cuentas a nadie. No necesitaba compañía para sentirme completa, ni amor ajeno para validar mi existencia. Por fin, respiraba sin miedo. El recuerdo de aquella cena ya no me dolía, se había convertido en el punto de quiebre necesario. Fue el instante en que vi lo que nunca quise ver, pero también el momento que me devolvió el control. Lo que antes me atormentaba ahora me fortalecía, como una cicatriz que ya no sangra, pero no se olvida. Porque esa noche no marcó el fin de mi matrimonio, sino el renacimiento de mi identidad. Y eso es algo que nadie podrá quitarme jamás. Entendí que no perder a ese hombre fue una derrota, sino una liberación. Que el verdadero fracaso habría sido seguir allí, callando, fingiendo, negándome a mí misma por mantener una imagen vacía. No lo perdí, me perdí a mí durante años, y ahora me estaba recuperando con cada paso. Él fue solo un capítulo, yo soy el libro completo. Y aún me queda mucho por escribir.
Hoy sé que escuchar en silencio me dio la verdad que él nunca se atrevió a decirme de frente. Fue en ese espacio entre las palabras, en esa aparente indiferencia mía, donde descubrí lo que realmente escondía su sonrisa. Nunca habría tenido el valor de confesarlo por voluntad propia, porque su ego no le permitía mostrarse vulnerable ni cruel. Pero creyéndose seguro en otro idioma, reveló su alma podrida sin filtro. Y gracias a eso, pude ver su verdadera esencia sin maquillaje. Esa noche, fingiendo no entender japonés, recuperé algo mucho más valioso que un matrimonio. Recuperé el poder de decidir por mí misma, la claridad de saber dónde estaba parada, y el valor de no conformarme con migajas emocionales. Mientras él se sentía triunfador, yo recogía los pedazos de mi dignidad y los transformaba en una armadura. No hizo falta gritar ni huir, bastó con mirar de frente y elegir no ser cómplice de su mentira. Fue el comienzo de una libertad silenciosa, pero imparable. Recuperé mi voz, mi dignidad y el control de mi propia historia. Dejé de ser un personaje secundario en la vida de alguien más y volví a ser la protagonista de la mía. Tomé decisiones, enfrenté miedos y caminé con la cabeza en alto, aunque por dentro temblara a veces. Porque el verdadero coraje no es no sentir miedo, sino actuar a pesar de él. Y en ese camino, entendí que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Y aunque nunca olvidaré lo que oí, agradezco haberlo escuchado, porque fue el comienzo de mi verdadera vida. Esa cena, que pudo haberme destruido, fue en realidad la chispa que encendió todo lo que vino después. Ya no vivo de ilusiones prestadas ni de falsas promesas, vivo de verdades, de decisiones propias, de una fuerza que solo nace después del dolor. Hoy soy otra, más firme, más libre, más yo. Y eso, nadie podrá borrarlo jamás.